Muy buenas noches querida familia, es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y seguir estudiando juntos este maravilloso libro de Génesis. Para mí ha sido un placer el poder estar ya durante casi más de 2 años, yo creo, estar estudiando con ustedes a través de estos medios de comunicación que Dios nos permite tener para llegar a ustedes y compartir juntos la palabra. Esta noche es noche de Génesis. Seguimos estudiando el origen de todo, literalmente, y estamos en el capítulo 4, un capítulo maravilloso. Y ahora sí, pues vamos a orar. ¿Me acompañan a orar? Padre, te quiero dar muchas gracias por darme el privilegio, Señor, de compartir tu preciosa palabra, Señor, con mis amigos. Gracias por este tiempo que podemos desde casa estar meditando en tu palabra, conociéndote, conociendo el propósito de nuestras vidas, Señor, y viendo, Señor, también tu misericordia, pero también tu poder y tu soberanía, Señor. Te pido que preparen nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones y nos prepare para el estudio de esta noche, Señor, para que podamos entender y ver precisamente tu majestad, tu justicia, tu soberanía, pero también tu misericordia y tu bondad, Señor. Bendigo la vida de cada persona que está conectada. Te pido que preparen nuestros corazones y gracias por habernos dado tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, querida familia, pues vamos, saquen sus Biblias, ya tienen lista su Biblia ahí. Vamos a estudiar Génesis capítulo 4, vamos a dar el contexto, como siempre, y el contexto rápido nada más en esta ocasión. Del capítulo 4, ya vemos en el capítulo 1 y 2 es cuando Dios crea todo. En el capítulo 1 Dios crea todo el universo, crea las galaxias, las constelaciones, los árboles, los bosques, los mares, los animales, las aves del cielo, los peces del mar, y al final en el versículo 26, 27 y 28 Dios crea al ser humano y nos crea y nos da un propósito, nos da identidad. En el capítulo 2 ya es como regresarse un poquito al capítulo 1 y detallar más o menos cómo creó al hombre y después cómo creó a la mujer y el trabajo que le da al hombre y el mandato que les da a ambos en el matrimonio en los últimos versículos. Dejarás a padre y madre, te unirás a tu mujer y ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Yo te invito que si tú no has visto estos capítulos, yo creo que son de los más importantes en toda la Biblia. Los primeros capítulos de Génesis explican toda la Biblia. No puedes entender Apocalipsis si no estudias los primeros 4 capítulos de Apocalipsis, sobre todo los primeros 3. No puedes entender los evangelios, no puedes entender la cruz de Cristo si no entiendes precisamente Génesis 1, 2 y 3. Así es que yo te invito a que si no los has estudiado, te invito a que los estudies en tu Biblia, o si no también puedas ver los videos que tenemos aquí en YouTube o en Facebook y poder checar esos versículos y estudiarlos. Es muy importante que entendamos precisamente el mensaje de Dios desde Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Y en Génesis 3 es cuando entra precisamente la rebeldía del hombre hacia Dios. Entra el libre albedrío, no que entre, sino que aplica el libre albedrío hacia el mal, el ser humano. El pecado que Adán y Eva cometieron fue literalmente de rebeldía a Dios. Dios dio un solo mandamiento y ese solo mandamiento Adán y Eva lo quebraron. Un solo mandamiento les había dado. Por eso a veces cuando la gente dice, no, es que yo soy rebelde a las autoridades, porque las autoridades son malas, porque las autoridades hacen esto, porque las autoridades... Ciertamente tenemos a veces autoridades que realmente son de los que dice la Biblia que hay que orar por ellos. Ciertamente hay autoridades así. Pero la verdad es que la raíz de todo no está en el de enfrente. La raíz de todo el problema está dentro de nosotros. El pecado está dentro de nosotros. Y literalmente el hombre, a pesar de que tenía la autoridad perfecta que era Dios, que Dios los amaba, los cuidaba, los protegía, los bendecía con alimentos, les proveía de todo lo que necesitaban. Y caminaba Dios con ellos en el huerto del Edén, a pesar de ser una autoridad perfecta y a pesar
de que solo les dio un solo mandamiento, no les dio 613 mandamientos, les dio un solo mandamiento: de este árbol no comas. Y ese mandamiento lo rompieron. Hablando precisamente del ser humano, nuestra tendencia es al mal. A pesar de que Adán y Eva, Dios los creó perfectos, aún así se dejaron engañar. Eva se dejó engañar por la serpiente, tuvo este diálogo con Satanás y precisamente aceptó, escuchó y dudó de la palabra de Dios y le creyó más a Satanás, alimentó su carne, ¿no? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 que se dejó guiar por los ojos porque se veía codiciable. Ay, Dios mío, recuerden que siempre al inicio es esta canción que canto para relajar la mandíbula, el maxilar inferior y superior. Y en Génesis capítulo 3 vemos precisamente cómo Eva tiene este diálogo con la serpiente y se deja guiar por su carne y utilizó su libertad, su libre albedrío hacia el mal. Y ella no solo eso, sino le dio de comer a su esposo. Y después ahí en Génesis capítulo 3 vemos cómo Dios viene la maldición, viene el castigo de Dios hacia todo el planeta Tierra, hacia Adán, hacia Eva, hacia la serpiente, y ahí se echó a perder todo. Capítulo 4, que es el que ya estamos el día de hoy, en el capítulo 4 ya estamos cuando ya el primer hijo de Adán y de Eva, Caín, y después tienen otro hijo que es Abel, y precisamente tiene estos celos, empieza ya este miedo. Los primeros síntomas del pecado fueron el miedo, fue de lo primero que experimentaron, la vergüenza fue de lo primero que experimentaron, y es muy interesante empezar a hacer una lista de forma personal de cuáles son las consecuencias del pecado. De las que vemos en Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 4, vemos el miedo. Tuvieron miedo cuando escucharon que Dios andaba por ahí, tuvieron miedo y se escondieron. 2, tuvieron vergüenza al darse cuenta el uno del otro de su desnudez, tuvieron vergüenza. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, en Caín, en la primera parte del capítulo 4 de Génesis, vemos precisamente que Caín tuvo envidia, tuvo celos de su hermano, tuvo envidia y tuvo celos de su hermano, y por eso lo mató, como ya lo vimos el jueves pasado. Y hoy vamos a continuar precisamente con este relato. Ya nos encontramos que Caín ya mató a su hermano, y como lo vimos la vez pasada, el pecado no es de que uno caiga en el pecado, sino que uno camina hacia el pecado, lo planea. No es de que Dios, caí en pecado. No caí. Siendo muy neta, muy honestos, nosotros le damos vueltas al pecado, dejamos que anide ese pajarito que trae ideas de ese pecado, dejamos que anide y que dé fruto en nuestras vidas. Vamos caminando hacia el pecado, y fue precisamente lo que hizo Caín y Abel. Caín. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de Caín? ¿Dónde empezó? Antes del asesinato, antes de que Caín matara a su hermano Abel, ¿dónde empezó todo? Empezó con celos, empezó con envidia. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de su hermano Abel? ¿Y por qué Dios no aceptó la suya? Y como Dios le dijo ahí precisamente, ¿por qué decae tu rostro, tu semblante? ¿Por qué decae? ¿Sabes qué? Si vuélvelo a intentar, vuelve a presentar tu ofrenda, pero de una manera agradable a Dios. ¿Por qué en vez de tener envidia contra su hermano? ¿Por qué en vez de tener coraje? ¿Por qué de tener celos de su hermano Abel? ¿Por qué no él se fija en su error y presenta su ofrenda como Dios lo manda? Es decir, vemos claramente en este pasaje la naturaleza caída del ser humano, la naturaleza apartada del ser humano de Dios. ¿Y cuál es este? Que en vez de arrepentirse de su pecado, en vez de tratar de hacerlo otra vez pero a la manera de Dios, lo que tiene el hombre es envidia y coraje sobre los otros, que si Dios bendice, que Dios prospera, o que Dios ayuda, o que Dios, y dices, ¿y por qué a mí no? Y empiezan los celos, y en vez de ponerte a cuentas con Dios y buscar agradar a Dios y honrar a Dios, y que no haya nada en tu corazón que no le agrade a Dios,
empiezan los celos y las envidias contra el vecino, contra la vecina, porque ella, porque él, y empiezan los celos y las envidias. Ahí ese es el corazón y el espíritu de Caín, literalmente. Es tener esa envidia, ese coraje, en vez de autoconfrontarnos y decir, Señor, es cierto, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de corregir? Entonces, esto lo vimos la vez pasada. Déjenme corregir un poquito aquí el color. Esto lo vimos la vez pasada. Y ahora vamos a continuar precisamente en este maravilloso estudio. Y le titulé el día de hoy Dios juez justo y omnisciente. Y vamos a empezar en el versículo 9 de Génesis capítulo 4. Y dice el versículo 9: Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esto, ahí vamos a empezar. Ya es cuando ya Caín le dijo a su hermano Abel, ven, vamos a dar una vuelta al parque. Vamos al campo a caminar. Vamos al campo. Y Abel fue con él. Y precisamente fue que en el campo fue cuando Caín mató a su hermano. El primer asesinato en toda la historia de la humanidad. Cuando entra el pecado en el mundo, entra la rebeldía a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, entra la maldad en el corazón del hombre, y es cuando empieza precisamente todo lo que Dios no aprueba y no quiere. Y esto es algo muy importante que debemos de entender. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces dice, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas, ¿no? Y algunos dicen, ¿por qué Dios no lo detuvo? Dios es un Dios justo y es un juez. Él no obliga a nadie. El Dios pone mandamientos, da instrucciones, pero no te va a obligar. Te da libertad de elección. Y esa libertad de elección muchos de nosotros no quisiéramos tenerla. Porque realmente nuestra lucha de nuestra carne siempre es hacia el mal, ¿no? Me acuerdo cuando yo dirigía jóvenes, cuando yo era joven también, y era muy común que vinieran jóvenes y me dijeran, oye, ¿es pecado ir al antro? ¿Es pecado irme de parranda con mis cuates? ¿Qué tanto puedo ir al antro pero seguir siendo cristiano? ¿Qué tanto puedo, qué tanto es pecado el estar con mi novia y tal vez abrazarla y unos besos y todo, pero sin pecar? Que no sea pecado y seguir siendo cristiano. Y todas las preguntas que me hacían muchas veces eran, ¿qué tanto puedo dejarme llevar por mi carne, pero seguir siendo salvo, seguir siendo cristiano? ¿Por qué no es al revés? ¿Qué tanto puedo dejarme llevar por mi espíritu? Nadie me decía, oye, ¿puedo pasar toda la noche orando? Nadie me decía, ¿puedo pasar toda la noche estudiando las escrituras? Nadie me decía eso. ¿Qué me decían? ¿Qué tanto puedo acercarme al fuego, pero sin quemarme? ¿Qué tanto puedo irme de parranda con mis cuates y contar, pero seguir siendo cristiano y no perder mi salvación? Eso es dejarte guiar por tu carne. No tiene caso el preguntar qué tanto puedes alejarte de Dios, pero seguir siendo hijo de Dios. Es ilógico. Y es aquí precisamente donde vemos que cuando entra el pecado, lo que entra es el libre albedrío, y dentro del libre albedrío siempre nuestra tendencia va a ser hacia el mal. Es por eso que tú y yo necesitamos a Dios todos los días. Yo sé quién soy sin Dios. Yo lo sé. Yo sé quién soy si me alejo de Dios. Yo sé quién soy. Y cuando yo estudio la palabra y comparto la palabra y doy estudios o consejerías, o yo estoy meditando en la palabra, no es por un hueso, no es por una chamba, no es por un puesto, no es porque pues, eres el pastor, pues sí, no es por eso. Si yo no fuera pastor, como yo antes no lo era, y sin embargo yo estudiaba las escrituras y yo meditaba en las escrituras y yo buscaba, ¿sabes por qué? Porque me conozco. Porque yo sé que si yo me
alejo de estar estudiando las Escrituras, yo sé hacia dónde voy. Yo sé quién soy. Y yo sé que en mí, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, dentro de mí no está el bien, está el mal. Que mi carne está demasiado viva. Y mi oración constante a mi Dios es: ayúdame a morir a mí mismo, porque mi carne lucha con mi espíritu. Esta carne que pelea sus derechos, esta carne que quiere hacer lo que quiere él, así, y quiere deleitarse. Pero ¿sabes qué? El espíritu es el que nos lleva y nos guía hacia la comunión con Dios y a la paz verdadera y a la plenitud de vida verdadera. Pero nuestra carne no va a ser, no va a jalar hacia Dios. Al contrario, el espíritu es el que nos guía hacia Dios. Y esta lucha la tenemos todos los días. Por eso todos los días tenemos que buscar a Dios. Por eso todos los días tenemos que acercarnos, alimentarnos de Él. No porque, híjole, si no se va a enojar Dios contigo. No es por eso. Es porque, ¿tú qué necesitas para estar saludable físicamente? Pues comer bien. Si no te alimentas, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar. Te va a doler todo. Si no comes un día, te va a doler el estómago, te va a doler la cabeza. Si no comes 2 días, te va a doler la cabeza, te va a doler el estómago y vas a andar de un genio. Y si no comes 3 días y si no comes 4 días, pero ¿qué pasa si tú decides comer nada más los domingos 1 hora? Pues te vas a morir. Necesitas comer diario. Diario necesitas comer alimento. Y si no te alimentas, estás débil. Y si nada más te alimentas 1 vez a la semana, vas a morir. ¿Qué es lo que pasa con el espíritu? Mucha gente no alimenta su espíritu, solo alimenta su carne. Con las amistades, con las fiestas, con los cuates, con los programas de televisión, con las series de televisión, con las páginas de internet, con las redes sociales. Y nada más alimentas tu carne, y tu espíritu está muerto. ¿Y qué va a pasar el día que uno muera? Ahora, aquí nos encontramos que dentro de esa libertad que Dios le dio a Abel y a Caín, Caín la usó para matar a su hermano. Y después de eso, aquí viene lo que estamos estudiando. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta es: ¿Dios no sabía lo que había hecho Caín? ¿Dios no sabía que Caín había muerto a su hermano? Claro que sí sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta? Exactamente por lo mismo que le preguntó precisamente a Adán, ¿se acuerdan? Cuando pecan Adán y Eva y comen del fruto que Dios les había prohibido, ¿qué es lo que hace Dios? Los cuestiona. No porque Dios no sepa la respuesta. Lo primero que Dios le dice en Génesis capítulo 3, le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Tú crees que alguien se puede esconder de Dios, el creador del universo? Si Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Bueno, en mi caso no tiene mucho que contar, pero en otros, pero el de mi esposa, por ejemplo. Pero ¿sabes? Dios lo sabe todo. ¿Tú crees que cuando Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás?, era porque Dios no sabía? Pues no. Era porque Adán no se había dado cuenta dónde estaba. Ve nada más dónde estás. ¿Qué has hecho? No porque Dios no sepa qué haya hecho, sino porque le está preguntando: date cuenta de qué has hecho. Igual con Eva, también le pregunta. La forma de preguntar de Dios no es para Él saber, Él ya lo sabe, sino para que te des cuenta y para que confieses tu pecado. Y aquí lo que está haciendo Dios precisamente con Caín es eso: confiesa tu pecado, dime la verdad. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está? Dime. Yo ya sé, pero quiero que me lo digas. Quiero que me confieses. ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Por qué tú, como mamá o como papá, por qué le preguntarías a tu hijo o a tu hija algo que tú ya sabes la respuesta? Contéstenme aquí ahorita en los mensajes. Contéstenme.
¿Por qué le preguntarías a tu hija o a tu hijo algo que tú ya sabes la respuesta? ¿Por qué? A ver, chicos. Alguien por ahí para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Ajá. Para probar su honestidad. Ajá, mi querido René. Y sí, para darnos oportunidad de arrepentirnos, mi querida Carlita. René Castro, para probar su honestidad. Así es, amigo. Carlita. Y ser sinceros, para probar su sinceridad. Muy bien. Laura, para que aprendan a decir la verdad. Ajá. Es un examen, ¿no? Para ver si están diciendo la verdad, si van a confesar la verdad. Para confesar, ajá, con la verdad, Karina. Exacto, Karina. Samuel dice, para dar la oportunidad de decir la verdad. Exacto, mi querido Samuel. Exacto. Y esto es algo muy importante, chicos. O sea, Dios le estaba dando la oportunidad a Caín de, ¿sabes qué? Dime la verdad. Yo ya la sé, pero dime la verdad. Como papás, muchas veces le haces preguntas a tus hijos que tú ya sabes la respuesta, pero lo que quieres es que lo confiesen, que digan la verdad, que lo confiesen. Y eso es precisamente lo que Dios está haciendo con Caín. Le está diciendo, ¿dónde está tu hermano? Dime la neta, dime la verdad. ¿Dónde está tu hermano? Ahora fíjate nada más, un corazón no arrepentido, un corazón malo, un corazón mentiroso, como si le pudiéramos ocultar algo a Dios. Dice, y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjate nada más, qué forma de contestarle al creador del universo. O sea, qué vato, qué grueso con este vato. Qué grueso. O sea, imagínate la respuesta, decirle así al creador del universo. Eso está gruesísimo. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué es eso? Te voy a voltear la cara y esos ojitos te los regreso a tu lugar. Ida y vuelta 2 veces, chamaco. Y no sé. ¿Cómo le dices no sé a Dios, al creador, al que te creó, al que creó el universo? ¿Cómo le dices no sé cuando sí sabes? ¿Cómo crees que puedes mentirle? ¿Cómo crees que puedes tratar de engañar al creador? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿En qué cabeza cabe? Eso está gruesísimo. ¿En qué cabeza cabe el querer engañar al creador del universo? ¿En qué cabeza cabe creer literalmente que puedes engañar al que hizo los cielos y la tierra? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a veces estamos tan ciegos que creemos que podemos engañar al Creador, a Dios, que Él no ve nuestro pecado? Y decimos, pues no sé, ¿no? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Como le contestó. Fíjate nada más, esta respuesta está muy gruesa. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe. Porque a Él no lo podemos engañar. Porque nada se oculta ante sus ojos. Y ese es uno de los principales problemas de toda la humanidad. Y aún de muchos cristianos. Que creemos que Dios no nos ve. Que creemos que podemos pecar y Dios no nos ve. Muchos cristianos inclusive. Porque hay algunos que llevan una doble vida. Porque hay algunos que creen que pueden vivir una doble vida. ¿Por qué? Porque creen que Dios no los ve. Porque se dejan guiar por su carne, pero creen que Dios no los ve. ¿Por qué algunos mienten? Porque creen que Dios no los escucha, no los ve. ¿Por qué hay algunos que tienen negocios medios chuecos? Porque creen que Dios no los ve. ¿Por qué hay algunos, y así me puedo seguir,
Dios conoce muy bien todo, nada se oculta ante sus ojos, nada, Él lo sabe todo. Dios es un juez justo. ¿Y sabes qué? Dios es un juez omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo, nada se oculta ante sus ojos. Entonces, cuando vas entendiendo esto, dices, ¿para qué mentir? ¿Cómo le dices a Dios o a quien sea una mentira? Dios te está escuchando. Tal vez podrás engañar a la gente, pero a Dios nadie lo engaña. Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Por lo tanto, ¿para qué vivir o intentar vivir una doble vida? Podrás vivir una doble vida para todos los demás, para la gente, pero para Dios, Él conoce tu vida verdadera. Él conoce todo de tu vida. No hay nada que se oculte ni que se haya ocultado. Y todo lo que tú crees que existe en lo oscurito, Dios lo va a sacar a la luz. Y eso es algo que debemos de tener grabado, querida familia, amigos. No hay una persona más tonta que aquella que cree que puede ocultar una doble vida, que puede mentir. Es una persona sumamente tonta, porque no ha entendido que tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo escucha. Él es omnisciente, nada se oculta ante sus ojos, y Él es el juez. No tengas miedo, dice la palabra. El mismo Jesucristo dijo, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Le tenemos pavor a aquellos que pueden matar nuestro cuerpo. Un secuestro, un asesinato, un accidente, una enfermedad. Le tenemos miedo a la muerte. Y dice Jesucristo, no, perdonen, no le tengan miedo a los que puedan matar el cuerpo, pero no pueden matar tu alma. Tenle terror, tenle pavor, miedo a aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma al infierno, y ese es Dios. El terror, el miedo está mal enfocado en las cosas que no tienen ni siquiera validez eterna. Debemos de tenerle respeto y miedo de alejarse del Creador. Algo importante, ¿cómo Él le dice, no lo sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Hebreos 4 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Grábatelo y lo voy a repetir. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué? Nada se oculta ante sus ojos. Nada. ¿Tu forma de administrar el dinero está oculto? No, Dios lo ve. ¿Tu forma de administrar tu tiempo? ¿Qué tiempo le dedicas al Señor y qué tiempo le dedicas a ti mismo, a tu trabajo, a tus proyectos, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos? ¿Se oculta ante los ojos de Dios? No. La educación que le das a tus hijos, si eres permisivo o permisiva con tus hijos, o los estás instruyendo en el camino de Dios, nada se oculta ante los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Adivina qué, sí vamos a dar cuenta. No vivamos como si nadie nos va a pedir cuenta de, no, sí vamos a rendir cuentas. Y eso es algo que debemos de entender. Ahora fíjate en los siguientes versículos. Salmos 139 versículo 4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Nos encontramos precisamente con los salmos o proverbios, por ejemplo, del rey Salomón o Jeremías, que eran hombres que tenían sumamente claro quién es Dios. Tenían sumamente claro que nada se oculta ante los ojos de Dios, que Él lo sabe todo. Por lo tanto, cuando sabes que te están observando, te comportas de alguna manera, ¿no? Fíjate, cuando a veces hay situaciones que tengo que atender de algún problema matrimonial, y cuando el problema matrimonial está muy heavy,
Lo que yo empecé a hacer también es precisamente para evitar gritos y sombrerazos y todo eso, cuando hay un conflicto ya de violencia verbal, lo que hacemos es citarlos en un lugar público, en una cafetería pública, en un restaurante público. Y cuando los citas en un restaurante público a platicar y a tratar de solucionar el problema matrimonial, se sienten observados. Y como se sienten observados por el resto de las mesas, su tono de voz lo controlan. También sus actitudes las controlan. ¿Por qué? Porque hay gente que está observando, tal vez alrededor en la mesa de al lado, puede escuchar, etc. Entonces se controlan. ¿Qué pasaría si fueran en un cuarto donde no hay ruido, donde no hay nadie? Es ahí donde a veces se le da rienda suelta a las palabras, a las actitudes, a los gritos, etcétera, a las ofensas, ¿no? Porque no están siendo observados. Pero cuando una persona se siente observada, su actitud cambia. ¿Qué pasa en un salón de clases si no hay cámaras? Pues los alumnos pueden hacer y deshacer, al igual que el profesor, al igual se sienta y no da clase y se rasca la panza y se pone a ver sus redes sociales. Pero ¿qué pasa si en un salón de clases se pone una cámara? Y esa cámara la están observando los papás y la están observando, por ejemplo, los directivos del colegio. ¿Qué pasaría? Y los alumnos saben que hay una cámara que los está observando. Y el profesor sabe que hay una cámara que lo está observando. Sus jefes lo están observando. ¿Qué pasaría en ese salón? Tú y yo sabemos lo que pasaría. Pasaría que sus actitudes cambiarían, se controlarían, trabajarían, serían más educados, etcétera, tendrían un freno. ¿Qué pasa cuando vas manejando y vas tal vez a exceso de velocidad y de repente ves el letrero que dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estas cámaras de detector de velocidad, no? Y está ¿cómo se llama? A 500 metros está la cámara con el detector de velocidad y todo, y todos le frena. ¿Por qué? Porque te están observando. La clave es esto: cuando tú entiendes que nada se oculta ante los ojos de nuestro Creador. Como lo he dicho muchas veces, tal vez es una excelente noticia, o tal vez es una noticia peligrosa, dependiendo en qué andas, dependiendo con quién andas, dependiendo qué estás haciendo. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender, que no es algo de tener miedo, es algo de tener gozo, de saber que los ojos del Señor están sobre nosotros. Es algo increíble, hermoso, pero sí nos tiene que llamar a buscar honrarle y agradarle. Que es de tontos el pensar que podemos engañar a la gente, porque a Dios nadie lo engaña. Es de tontos pensar que puedes llevar una doble vida, porque a Dios nadie lo engaña y Él lo ve todo y Él observa todo. Y aquí el salmista dice: aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tú lo sabes todo, Señor. Y esto es algo muy importante para tener una buena relación con Dios, tener una claridad de quién es Él, su poder, su autoridad, su majestad. Él lo sabe todo. Sabe nuestros pensamientos. Sabe todo de nuestras vidas. Proverbios, capítulo 5, versículo 21. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Asústame, pantera. ¿Qué tal, Está padrísimo. Está padrísimo. ¿Cuántas veces tú no anhelaste cuando estabas haciendo, por ejemplo, como niño? Si yo era un niño y yo estaba en el equipo de básquetbol o de fútbol americano o de fútbol soccer o cualquier deporte, yo como niño, y estoy jugando mi partido, ¿no?
¿Yo qué más anhelaba? Ver a mi papá sentado echándome porras. Obsérvame, veme. Ahora yo como papá, yo veo claramente que mi hijo y mi hija buscan, como todo hijo, el que el papá los observe. Mira lo que hago, mira cómo lo hago. La aceptación y que mires, observa. Pero qué difícil y qué triste y qué duro es cuando el niño está jugando su mejor partido y la banca está vacía y no hay nadie ahí que lo observe. Qué triste es si tú estás haciendo un cuadro o estás haciéndolo y no tienes a papá o a mamá que esté ahí observando lo que haces. Pero qué hermoso es saber que te ponen atención, que sus ojos están puestos en ti, que te voltean a ver, que te escuchan. Como hijo es algo que tú y yo necesitamos. Y déjame decirte algo, Dios está aquí y Dios te está observando y ha puesto su mirada en ti y sus oídos están atentos a tus oraciones. Pero también Él está observándolo todo. Por eso, amigos y querida familia, es de tontos creer que podemos vivir una doble vida. Creer que puedo andar en la fiesta, en la borrachera, en los albures, en los chistes, en las groserías, en la parranda, en esto, el otro, y creer que puedo estar en una relación con Dios. Es tonto. Sin embargo, Dios te llama al arrepentimiento. Dios te dice, ven a mí. Ven a mí. Y papá está con los brazos abiertos. Él lo sabe todo. Nada se oculta ante sus ojos. Nada. Nada. Proverbios 5:21, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor y Él observa todos sus senderos. Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor observando a los malos y a los buenos. Jeremías capítulo 16, versículo 17, dice el Señor, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Es decir, ni su pecado está encubierto a los ojos del Señor. Jeremías 23:24. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no los vea? Dice el Señor. Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. ¿Sabes? ¿Hay algo que se le oculte al Señor? ¿Hay algo que Él no pueda saber? ¿Algo que Él no pueda ver? ¡Claro que no! Todo lo ve, todo lo escucha y es algo maravilloso, porque si eres hijo o eres hija de Dios, lo que anhelas es que papá te observe, que papá te ponga atención, que papá fije su mirada en ti, en tu vida diaria. Y si ese es tu anhelo, entonces son buenas noticias. Y si estás apartado o estás apartada del Señor y dices, no, qué vergüenza mi vida, qué vergüenza mis actitudes, mi forma de administrar el dinero, cómo he gastado y tirado el dinero que Dios me da, cómo he gastado el tiempo que Dios me da, cómo no he sido firme en la educación a mi hija o a mi hijo, pues ahora ven al Señor, pídele perdón, arrepiéntete y deja que Él haga su preciosa obra en tu vida. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de reconciliación, pero hoy es un día donde debemos de aceptar, entender quién es Él y quiénes somos nosotros. Génesis capítulo 4, versículo 9 otra vez. ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues déjame decirte algo que Dios ama y algo que Dios quiere es que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
El corazón de Dios es que sí nos amemos unos a otros. Cuando Caín dice, no sé, número uno, le está mintiendo a Dios. Es una tontería tratar de mentirle a Dios. Número dos, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues ¿sabes qué? Dios, que es amor, y aquel que anda en Dios debe de andar en amor, debe de amar a su hermano, debe de cuidar de su hermano. En Juan capítulo 17 es la oración de Jesucristo precisamente hacia el Padre por nosotros, y dice en el versículo 20, mas no os ruego solamente por estos, dice Jesús cuando está hablando con el Padre, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, hablando de los discípulos y hablando de nosotros. La palabra de los discípulos y nosotros que hemos creído en Jesucristo por la palabra de los discípulos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. El mensaje de Jesucristo, la oración de Jesucristo al Padre era para que tú y yo seamos uno, para que los hijos de Dios nos unamos en Él, en Cristo Jesús. No habla de una unidad universal, para nada está diciendo eso. Lo que está diciendo es que todos seamos uno en Cristo Jesús, como aquí lo dice claramente. Y dice Juan capítulo 13 versículo 34, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Ojo, en esto van a conocer todos que son mis discípulos. En que traigan la Biblia bajo del hombro. No, pues no. En que traigan el pescadito en el carro. No, pues no. En que se sepan el lenguaje evangélico. Gloria a Dios, amén, aleluya. No, tampoco. En que me sepa de memoria toda la Biblia. No, tampoco. En que sepa predicar Ezequiel en correlación con Apocalipsis. No, tampoco. En que sepa el griego, el hebreo y el arameo y pueda yo. No, tampoco. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor es el sello de un hijo de Dios. Eso nos debe de caracterizar. El amor los unos por los otros. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en pago, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el mandamiento de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Y esto lo vemos claramente en los discípulos. Vemos en el primer mártir como Esteban en Hechos capítulo 7, que lo están apedreando, lo están matando. ¿Y sabes lo que hace Esteban? Esteban se pone a interceder por ellos, por sus asesinos, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Intercediendo. ¿Y sabes dónde lo aprendió? Pues en Jesucristo.
En la cruz, nuestro Señor Jesucristo orando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, intercediendo por sus asesinos. El amor es lo que debe de caracterizarnos. El pecado lo que hace es pensar en uno mismo. Egocentrismo, egoísmo, yo y yo y yo. Y es lo que este mundo te enseña. Ámate a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a los demás. No puedes dar lo que no tienes. Y estas famosas frases que son pura porquería y son pura mentira, y la gente se las está tragando y la está creyendo, y lo peor del caso es que esa filosofía y esa forma de pensar lo que está haciendo es más divorcios, más depresión, porque es un sobreénfasis en el yo, 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 y acaban con depresión, con soledad, y andan buscando autosatisfacerse, autoamarse, autorrealizarse, sin saber que ese camino los lleva a la depresión, a la soledad, a la falta de propósito. Pero cuando tú conoces el amor de Dios hacia ti, entonces tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando conoces el amor del Creador hacia ti, el por qué te creó, para qué te creó, a qué grado te amó, entonces te capacita para amar al prójimo como Él nos ha amado. Te capacita para perdonar al prójimo como Él nos ha perdonado. ¿Cuántos desde niños repetimos el Padre Nuestro famoso? Y ese Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6. Si tú lees Mateo capítulo 6, vas a darte cuenta de ese tesoro que está ahí. Y en Mateo capítulo 6, precisamente dice en el Padre Nuestro este modelo de oración. Y en este modelo de oración dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden, ¿no? Lo hemos repetido hasta el cansancio desde niños. Y dice más adelante, terminando el Padre Nuestro, dice precisamente: porque si no perdonáis vosotros las ofensas de los otros, nuestro Padre tampoco les perdonará a ustedes. Porque el hecho de tú conocer el perdón de Dios a tu vida te capacita para poder perdonar al prójimo. El conocer el amor de Dios a tu vida te capacita para poder amar al prójimo. Por eso, todo este sistema humanista está diseñado para destruir a las familias, destruir los matrimonios, destruir la relación entre padres e hijos, porque ya se convierten en pequeñas islas, porque se trata de yo, mi autorrealización, mis planes, mi vida, mi felicidad, yo. Y dentro del yo no está el propósito de tu vida, ni la paz, ni la felicidad. Aunque muchos dicen: es que ando buscando mi paz interior. Nunca la vas a encontrar, bro, porque ahí no hay paz. Dentro de ti no hay paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que está sobre las tormentas, solo proviene del Creador del universo, que te ama y que te creó con un propósito. Y cuando tú te conectas precisamente con el Creador del universo y conoces su amor por ti, entonces puedes amar. El mandamiento que Dios nos da es el amarnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros. ¿Y cómo vas a amar a alguien que no conoces? ¿Cómo vas a servir a alguien que no conoces? Por supuesto, cuando Dios dice que se amen los unos a los otros, significa: interésate en la vida de los demás. Conoce. Porque si los conoces, entonces puedes servirlos en base a su necesidad, no en base a tus creencias. Te voy a poner un ejemplo. Cuando íbamos en la zona rosa con los niños que trabajan en la calle, había un niño lindísimo, Dani, tendría unos 9 años. Y era de estos niños que limpiaban parabrisas y vendían chicles en los semáforos, en la zona rosa. Y yo veía a Dani, lo veía con su playerita rota, delgadita, de esas de algodón. Estaba rota, veía sus zapatitos rotos, veía sus pantaloncitos rotos, lo veía. Él era morenito y tenía manchas de anemia
lo veía con manchas de anemia. Entonces lo que yo veía en él, este chavito necesita zapatos, necesita playera, necesita ropa, necesita comida para la anemia, necesita vitaminas, necesita... Y eso era lo que yo veía. Pero cuando empiezo a convivir con Dani, era obvio que necesitaba todo eso, ¿no? Pero cuando empiezo a convivir con Dani, le dije: Dani, ¿cómo te puedo ayudar? Y dentro de mí estaba esa lista que yo ya había hecho. Pero ¿sabes lo que Dani me dijo? Me dijo: enséñame a leer. Quiero aprender a leer. Enséñame a leer. ¡Wow! Nunca me esperé que un niño que estaba en tercero de primaria no supiera leer. Pero no sabía leer. Eso me habló mucho del sistema educativo hacia la gente pobre, ¿no? Que es fatal. Por eso tengo un sueño de educación gratuita para las personas de escasos recursos, pero educación de calidad. Pero en fin, ese es otro tema. Ese es un sueño que tengo, que un día les diré se concretó. Pero el punto es que a veces tú puedes darte una idea de lo que la gente necesita, pero cuando convives con ellos y tienes una relación con la gente, entonces ellos mismos te dicen cuáles son sus necesidades primarias. Entonces puedes servir a la gente en base a lo que ellos necesitan, no en lo que tú crees que ellos necesitan. El amar a tu prójimo como Dios nos manda tiene que ver con una relación. No tiene que ver con darles un billete. Tiene que ver con una relación. Y en base a la relación puedes conocer sus necesidades. Y en base a conocer sus necesidades puedes ayudar y puedes servir. Eso es amar. No sé si me doy a entender. Y cuando Dios nos llama a amarnos los unos a los otros, nos llama a servirnos unos a otros, el ayudarnos unos a otros. Y tú puedes ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el capítulo 4, al final del capítulo 2, al final del capítulo 4, vas a ver cómo era la verdadera iglesia que Cristo fundó. ¿Quieres que te lo lea? Sí, vamos a leerlo. No lo tengo ahorita aquí en la presentación, pero vamos por favor a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 4 también, pues de una vez. Yo sé que ya es tarde, pero denme chance de leer, porque esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. El libro de los Hechos. En el libro de los Hechos ves a los discípulos empezando la iglesia, esa iglesia que Cristo fundó. ¿Cómo es? No es como te lo dice una religión u otra, porque cada quien dice: no, pues esta es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Ajá. ¿Dónde dice? Porque cuando tú lees tu Biblia en el libro de los Hechos, el libro de los Hechos te enseña cómo es la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y ese es nuestro modelo de iglesia. Debe de ser nuestro modelo de iglesia. No debe de ser nuestro modelo de iglesia, y esto sí lo voy a decir con coraje, que a veces veo hermanos que andan queriendo imitar modelos mercadológicos de éxito, de marketing, de otras iglesias. Nuestro modelo de iglesia no tiene que ser una iglesia de miles de personas en otro país, que, pues voy a agarrar ese liderazgo y voy a enseñar ese liderazgo y yo también para hacer un modelo igual acá, ¿no? Y hacer una iglesia de miles y exitosa con líderes y... No, nuestro modelo a seguir como iglesia está en el libro de los Hechos. Tan. No hay otro lugar. ¿Quieres verdaderamente ser una iglesia como Cristo quiere que seamos iglesia? Está muy sencillo. Lee el libro de los Hechos. Y aquí vas a encontrar en el libro de los Hechos el modelo de iglesia que Cristo quiere, que Cristo fundó. No ningún movimiento, no ninguna iglesia exitosa mercadológicamente llena de miles de miembros. No, el modelo verdadero de la iglesia verdadera está en el libro de los Hechos y vamos a leer. ¿Estamos ya en el libro de los Hechos? Capítulo 2. Acompáñenme en el libro de los Hechos, capítulo 2, desde el versículo
44. Desde el 43, vamos. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Verdad? Está de padrísimo que activar ahorita un micrófono, que pudieran ustedes hablar y leerme el capítulo. Pero bueno, se los leo. Hechos capítulo 2, versículo 43. Esta es la iglesia que empezó con los apóstoles de Jesucristo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban cómo? Juntos. No eran islas, no cada quien en su casa, no cada quien en sus proyectos, en sus vidas. Estaban como iglesia, como creyentes, como discípulos, juntos. Dios nos llama ovejas, no nos llama islas ni lobos. Andamos en manada, somos una iglesia, somos juntos, somos una congregación. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No significa que vendían sus propias casas y se quedaban sin comer y sin casa con tal de dárselo a los demás. No. Está diciendo que vendían propiedades y que vendían cosas con tal de que los que estaban en más necesidad no pasaran necesidad. Eso se llama koinonía. Se llama precisamente servirse unos a otros, ayudarse unos a otros, dar generosamente. ¿Dónde estaban puestos los ojos de ellos? En lo eterno. Todo lo que está aquí es temporal y se va a quedar. Nada me voy a llevar. Nada me voy a llevar. Todo esto se va a quedar aquí. Pero lo que sí me voy a llevar es el haber obedecido a Dios y haber honrado a Dios y arrancarle sonrisas al yo ver y ayudar a la gente, a sus hijos, y que vea unidad entre sus hijos y no división. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando como unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. Aquellos que dicen, es que no es necesario ir a la iglesia. Yo no tengo que ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Déjame decirte algo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando rechazas a la iglesia, estás rechazando al cuerpo de Cristo. Cuando dices que no necesitas ir a la iglesia, estás en contra de lo que Dios enseña. Porque Dios dice que no nos dejemos de congregar en Hebreos. Y también vemos que hasta el mismo Jesucristo y todos sus discípulos iban al templo. Y yo voy al templo no porque soy el pastor. Yo voy al templo porque me encanta estar entre mis hermanos. Me encanta alabar juntos. Me encanta estudiar la palabra juntos. Me encanta saludar. Me encanta conocerlos y escuchar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, se invitaban a comer unos a otros. Partían el pan, comían juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, servían al pueblo, ayudaban al pueblo. Qué padre sería que nosotros como iglesia pudiéramos juntar cubetas y cubetas y cubetas de pintura y un día vamos a decir, vamos a tal colonia pobre y vamos a ir a pintarles gratuitamente las casas y vamos a predicarles y vamos a orar por ellos, por sus necesidades, ¿no? Estaría chidísimo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. No los que habían de ser de tal iglesia o de tal otra iglesia o de tal, no. Añadía a los que tenían que ser salvos. ¿Y quién los añade?
No una campaña poderosa de marketing y publicidad y un show impresionante con luces y espectáculo e invitar al predicador de moda y hacer todo un espectáculo para que venga la gente y hacer, o estarle exigiendo a la gente, y vas a traer a 3 y vas a traer a 12 y forma tu grupo de 12 y a ver cuántos llevas tú y a ver las estadísticas, cuánto ha crecido y a ver los números. Y ¡qué tonterías! ¿Cómo ha perdido el rumbo la iglesia? Porque el que añade es Dios. Porque dice Hechos capítulo 2, que el Señor añadía cada día a su iglesia, a su cuerpo, a los que habían de ser salvos. ¿Quién me llevó a los pies de Cristo? El Espíritu Santo. Claro, utilizó a una persona que estuvo invitándome hasta que el Espíritu Santo me llevó, me quebrantó y me tocó. ¿Cómo llegaste tú a Cristo? ¿Por una persona que te invitó? Claro que sí. No significa que no invitemos a nadie, no significa que nosotros no hagamos lo que nos corresponde. Por supuesto que nosotros tenemos que compartir y tenemos que invitar a la gente. Pero te digo algo, los resultados le corresponden al Señor. El Señor añade a su cuerpo a los que han de ser salvos. El Señor añade a la iglesia. Él edifica su iglesia, no nosotros. Él edifica su iglesia. Y ya me colgué, chicos, porque me encantan estos temas y a veces me apasiono. A veces, no siempre, pero a veces me apasiona. Pero está padre. Pero bueno, con esto terminamos. Vamos a dejarle por hoy hasta aquí. Así es que el mensaje de hoy es, ¿sabes qué? Dios es omnisciente. No hay manera de que puedas ocultarte de Él. Y si entiendes que no te puedes ocultar de Dios y que Dios todo lo ve, todo lo escucha, y el día de hoy me está escuchando en este momento, y el día de hoy sabe lo que tú estás pensando y sabe lo que tú estás analizando y sabe tu corazón y tu sentimiento, Él lo sabe todo, de todos. Entonces, qué padre es entender esto y saberlo. ¿Por qué? Porque queremos caminar en integridad delante de Él. Y si caminas en integridad delante de Él, entonces caminas con una sola cara delante de todos los hombres. No hay doble cara. No hay doble intención. Porque no puedes engañar a Dios. Entonces caminas en integridad. Y número 2, Dios Todopoderoso, el juez, el que un día nos llamará a cuentas a todos, el que todo lo ve y todo lo sabe, nos manda a ti y a mí que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que mató a su hermano, que guardó con coraje, resentimiento, envidia, y que todo eso dio a fruto el asesinato. Pero todo empezó con la envidia. Tal vez tú no has asesinado a nadie, pero ¿qué tal la envidia? ¿Qué tal los celos? ¿Qué tal el coraje porque a aquel le va mejor que a ti? O a aquella le va mejor que a ti. Todo empieza ahí, con los celos, con la envidia. Y Dios nos ha llamado a todo lo contrario. No como Caín, que dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí, déjame decirte que sí, bro. Que Dios se agrada cuando nos amamos los unos a los otros, nos servimos los unos a otros, nos cuidamos, nos defendemos los unos a los otros, nos procuramos los unos a los otros, nos ayudamos y nos servimos los unos a los otros, porque eso es amar. El amor es acción, es verbo y no sustantivo. ¿Sabes? El amor es a lo que Dios nos ha llamado y debe ser el sello entre un hijo y una hija de Dios. Tiene que ser el sello de nosotros como sus discípulos, el amarnos y el servirnos unos a otros. ¿Oramos? Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que selles este mensaje en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te doy gracias por cada persona que está conectada y por las que van a ver este mensaje después, Señor. Señor, que este mensaje llegue a mucha gente. Ayúdanos a compartir tu mensaje, Señor. Y que podamos ver y entender, Señor, que en ti lo tenemos todo. Te doy gracias, Padre, por esta bella noche que nos regalas.
Permítenos descansar esta noche y mañana amanecer con energía, Señor, para seguir sirviéndote a ti, haciendo lo que nos corresponde en nuestros trabajos, en nuestras oficinas o en las escuelas, pero que todo lo que hagamos traiga gloria a tu nombre, Señor. Que como vivamos sea de una manera que te honre y que te agrade y que seamos una sola cara. Te doy gracias, Dios, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Voy a leer sus mensajes. Muchas gracias por escribirnos. Te mando un fuerte abrazo. Que descanses, que Dios te bendiga y que la gracia y la misericordia de Dios te cobije. Y nos vemos, primero Dios, el domingo. Que Dios los bendiga.